Fue un 28 de febrero del 2020 cuando el gobierno mexicano hizo pública la existencia de un caso confirmado de una persona con COVID-19 en el país. Hasta ese momento había visto en las noticias internacionales cómo había surgido una pulmonía típica en China, que llevó a sus autoridades a cerrar algunas ciudades y cortar la comunicación vía terrestre para evitar que el contagio se esparciera. Pero cuando llegó con nosotros, había algo en el ambiente que nos hacía sentirnos relativamente seguros. Por un lado, el haber vivido el origen de la pandemia de influenza H1N1 y las medidas que el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón tomó, nos hicieron sentir que ya sabíamos lo que estaba pasando. Por otro lado, ante la novedad, el gobierno mexicano optó por responder con cierta cautela. No fue tan dramático como algunos pedían, cerrando al país, pero tampoco parece que respondió con la velocidad y eficacia esperadas. Hasta el 18 de marzo se reportaron las primeras muertes producto de la enfermedad. La circunstancia coincidió con el asueto escolar por el aniversario del natalicio de Benito Juárez, por lo que fue el momento idóneo para que las autoridades, tanto estatales como federales, determinaran el lanzamiento de la famosa jornada de sana distancia, como la principal estrategia del gobierno mexicano para reducir los contagios. Millones de mexicanas y mexicanos vivimos entonces una realidad distinta. Susana Distancia, el personaje creado para divulgar las medidas preventivas, nos enseñaban a quedarnos en casa, mantener la distancia de las personas en la calle si es que necesitábamos salir, usar cubrebocas en todo momento y desinfectar lo que tocáramos. Fue el 30 de marzo que el Consejo de Salubridad General decretó la emergencia sanitaria en el país, prorrogando a partir de ahí una y otra vez los plazos de la que coloquialmente conocíamos como cuarentena. Tras la sana distancia, todo cambió, pero también parece que todo sigue igual. Hace ya 4 años de que nos enfrentamos a uno de los momentos más difíciles de nuestra historia, con casos dolorosos por fallecimientos de personas e inclusive de familias completas. Casos donde los hospitales se encontraban saturados de personas y cuyas condiciones se mezclaban con la falta de capacidad instalada, la falta de insumos y la falta de personal. Surgieron entonces héroes anónimos en cada lugar donde se atendían pacientes, médicos, enfermeras, personal encargado de mantener operando los centros hospitalarios. Todos constituyeron un ejército que se colocó en la primera línea de batalla para enfrentar a la enfermedad, para la que no teníamos cura, y mientras la ciencia lograba descubrir sus características hasta obtener la vacuna. La historia que vino después ya la conocemos. El gobierno implementó una dudosa política de vacunación que funcionó más por fortuna que por planificación. El personal médico fue abandonado y al día de hoy hay trabajadores de la salud que se manifiestan esperando las famosas plazas que el gobierno prometió a cambio de trabajar en aquella época. Siguen sin confirmarse las cifras sobre fallecimientos reales relacionados con el coronavirus, aunque algunos cálculos conservadores ubican en las 800,000 defunciones la cifra del golpe. Para que se dé una idea, es más que la población del estado de Colima, es poco menos que la población del estado de Campeche. De ese tamaño fue la pérdida. Hoy parece que ya se olvidó todo. Nos olvidamos de las vacunas que el gobierno mexicano dijo que estarían listas y hoy son obsoletas. Nos olvidamos de los ventiladores médicos que CONACYT prometió tener listos para la emergencia y llegaron tarde. Nos olvidamos de las condiciones de atención, nos olvidamos del manejo de cifras, nos olvidamos de las pretensiones políticas de los encargados de implementar las estrategias. Pero no olvidamos la pandemia, no olvidamos sus estragos. Han pasado 4 años, pero a veces parece como si fuera ayer. Soy Carla Pulido, gracias por escucharme.